Cada vez que iba a cenar a casa de mis suegros, me dormía de una manera inusualmente profunda. Al despertar, los botones de mi camisa siempre estaban desabrochados, y mi esposo solo se reía y decía que era por la presión baja. Pero esa noche, al reproducir una grabación secreta en mi teléfono, la frase que sonó a los 7 segundos me heló la sangre. Me llamo Alba. Tengo muy 20 años y soy contadora en una empresa de consultoría financiera en Sevilla. Mi trabajo es exigente y estresante. Paso el año entre libros y balances, y en épocas de cierre, es normal trabajar hasta las 11:12 de la noche. Me casé con Hugo hace 3 años. Mi esposo trabaja en gestión de proyectos de construcción, y mi suegro, el señor Joaquín, es subdirector de obras públicas de la provincia. Mi suegra se llama Carmen, antes era profesora de química en secundaria, pero ahora está jubilada. Por la mañana va al mercado, cocina, cuida las plantas, y por la tarde baila zumba en el parque. Desde que me casé, en casa de mis suegros, hay una regla inquebrantable. Primer sábado y lunes del mes, mi esposo y yo debemos ir a cenar, por muy ocupados que estemos. En 3 años, nunca hemos faltado, hasta hace 4 meses. La primera cena en la que ocurrió algo fue a principios de abril. Aquel día, mi suegra preparó un estofado de ternera al estilo andaluz, acompañado de una ola de sopa de pescado con hierbas aromáticas. El señor Joaquín, incluso, abrió una botella especial de vino casero que había traído de su pueblo. El ambiente era muy normal, incluso bastante alegre. Recuerdo que ese día acababa de terminar un proyecto de auditoría que había durado casi 2 semanas, así que me sentí un poco cansada, pero aún así me esforcé por sonreír y conversar por cortesía. El señor Joaquín me sirvió personalmente un plato hondo de sopa. Come mucho, Gilla. Las chicas de oficina suelen tener anemia. Le di las gracias y me bebí más de la mitad del plato. Al principio no noté nada extraño, pero unos 10 minutos después, mi cabeza empezó a sentirse pesada. Esa sensación no era como la de un sueño normal. Era como si alguien me hubiera metido algodón en la cabeza. Mis párpados se cerraban, mis brazos y piernas se sentían blandos y mi corazón latía cada vez más despacio. Recuerdo claramente que en ese momento sostenía los palillos, a punto de tomar un trozo de tofu, cuando mi muñeca de repente tembló. Mi suegra me miró y preguntó: «¿Qué te pasa, Gilla? De repente te ves un poco mareada». El señor Joaquín dejó los palillos con voz muy tranquila. «Tienes la cara muy pálida, ve a la sala a descansar un rato». Hugo se levantó de inmediato para sostenerme. Yo tampoco pensé mucho en ello. Durante las 2 semanas anteriores apenas había dormido lo suficiente, así que pensé que realmente estaba agotada. Pero lo extraño fue que, desde el momento en que me acosté en el sofá de la sala, no supe nada más. Cuando desperté, el reloj de mi teléfono marcaba las bon muy bay de la tarde. Me quedé helada por unos segundos. Antes de dormirme eran poco más de las muy high. Muy. Había dormido más de 3 horas seguidas. Hugo estaba sentado a mi lado, mirando su teléfono, y al verme abrir los ojos, sonrió. «Fin te has despertado, ¿eh? Dormiste como un tronco». «¿Cuánto tiempo he dormido?» «Más de 3 horas», y añadió con una sonrisa. «La verdad es que las personas con presión baja no pueden comer alimentos tan nutritivos». En ese momento, solo sentí que mi cabeza todavía estaba un poco aturdida, así que no le di más importancia. Pero al sentarme para arreglarme la ropa, descubrí que los botones de mi camisa estaban desabrochados. Me quedé mirando fijamente por unos segundos y luego me tranquilicé, pensando que seguramente me había movido mientras dormía y los botones se habían desprendido. Dejé pasar el incidente. Si hubiera ocurrido solo una vez, probablemente nunca le habría dado muchas vueltas. Pero al mes siguiente, la misma situación se repitió. Ese día, mi suegra preparó pollo de corral estofado con hierbas. Como siempre, el señor Joaquín fue quien me sirvió la sopa. No había terminado el plato cuando la familiar somnolencia me invadió de nuevo. Esta vez fue incluso más rápido que el anterior. Mis oídos se taparon,
Mis ojos se oscurecieron. No. Había tenido tiempo de dejar los palillos cuando ya me había recostado en la silla, completamente blanda. Escuché débilmente la voz de mi suegra, muy lejana. «Ay, Dios mío, la niña tiene sueño otra vez». Y luego la voz de Hugo, «Déjame llevarla a la habitación». Después, todo fue un vacío oscuro. Cuando desperté, eran casi las de la tarde. Esta vez sentí que algo no estaba bien. Antes de salir, me había puesto un labial de larga duración que normalmente no se corría ni siquiera al comer o beber, pero al despertar, mi labial estaba casi completamente borrado. Había una mancha roja bajo mi barbilla, como si me hubieran restregado con fuerza. Pregunté a Hugo, ¿por qué se me ha corrido el labial así? Él no levantó la vista. Seguramente te lo frotaste con la almohada mientras dormías. Me quedé en silencio. Pero desde ese día, una espina se clavó en mi mente. En junio, decidí probar, intencionalmente. Antes de salir, sincronicé mi teléfono y mi reloj de pulsera, al segundo exacto. Incluso usé un bolígrafo indeleble para hacer una pequeña marca en el interior de mi muñeca, oculta bajo el reloj. Antes de salir de casa, tomé una foto de los botones de mi camisa. Al llegar a casa de mis suegros, todo transcurrió exactamente igual. Sopa de costillas con raíz de loto. El señor Joaquín me sirvió personalmente. Apenas había tomado unas cucharadas cuando el sabor familiar reapareció. No era exactamente un sabor medicinal, ni tampoco una especia normal. Tenía un toque amargo, como si algo estuviera siendo deliberadamente oculto. Esta vez no dije nada. Fingí estar cansada y me desplomé sobre la mesa. Entreabriendo los hoyos, vi a Hugo levantarse y llevarme a la sala. Me acostó en el sofá y luego sacó su teléfono para tomarme una foto, y luego una segunda foto. Mi corazón se heló. Me esforcé por no caer completamente en el aturdimiento. Esperé a que la puerta se cerrara y abrí los ojos de inmediato. Mi reloj de pulsera estaba desfasado muy minutos. La marca indeleble de mi muñeca seguía allí, pero estaba borrosa, como si alguien hubiera sujetado mi mano con fuerza y la hubiera arrastrado de un lado a otro. 2 botones de mi camisa estaban desabrochados de nuevo, y en mi bolso había 3 fotos nuevas. Todas eran de mí, inconsciente en el sofá. A partir de ese momento, supe una cosa con certeza. Cada vez que me dormía profundamente en casa de mis suegros, alguien me había tocado. Pero lo más aterrador no era eso, sino que no sabía lo que me habían hecho. Esa noche me acosté junto a mi esposo y no pude dormir. Escuchaba el aire acondicionado y la respiración regular de Hugo a mi lado, mientras en mi mente aparecían una y otra vez esas fotos. Un hombre que realmente ama a su esposa, ¿acaso le tomaría fotos mientras él está inconsciente o estaba registrando algo? A partir de ese día, empecé a prestar atención a todo. Me di cuenta de que cada vez que me quedaba aturdida después de comer en casa de mis suegros, era siempre después de beber la sopa o el vino que el señor Joaquín me ofrecía. Personalmente, también descubrí otro detalle. Cada vez que me despertaba, mi suegra evitaba mirarme directamente a los ojos. Una vez, incluso le preguntó jugó inconscientemente. ¿Todo bien hoy? Jugó respondió muy bajo. Bien, fingí no haberlo oído, pero se me erizó la piel. Una semana después, decidí hacer algo. Compré por internet un bolígrafo grabador, de voz diminuto, de esos que pueden grabar continuamente durante horas. Al hacer el pedido, mis manos temblaban tanto que me equivoqué de dirección 2 veces. No sabía a qué me estaba enfrentando, pero mi intuición me decía que sí. Seguía fingiendo no saber. Algún día no tendría escapatoria. La noche que recibí el bolígrafo grabador, me senté sola en el baño durante casi media hora. Recordé todas las veces que me había dormido profundamente en casa de mis suegros. Recordé los botones desabrochados de mi camisa, la mancha de labial borrada, las fotos, y de repente me di cuenta de algo que me heló el cuerpo. Durante los últimos 3 meses, Hugo nunca me había dejado ver su teléfono. Esa noche, apenas dormí. Hugo yacía a mi lado, su respiración regular, y de vez en cuando se giraba para arroparme como siempre. Si hubiera sido antes,
probablemente me habría sentido reconfortada. Pero en ese momento, cada vez que su mano me tocaba, me sentía un poco más fría. Hay cosas que, una vez que se empiezan a dudar, hasta las acciones más normales se vuelven aterradoras. Me acosté de espaldas a mi esposo, con los ojos bien abiertos, mirando la luz de la calle que se filtraba por las cortinas, y en mi mente se repetía una y otra. Ves la imagen de Hugo de pie junto a la cama, tomándome fotos mientras estaba inconsciente. No entendía para qué las tomaba, pero sí entendía muy bien una cosa. Ese hombre ya no era la persona en la que había confiado. Alrededor de las de la madrugada, Hugo se levantó para ir al baño. Cerré los ojos de inmediato, fingiendo dormir. Él caminó muy suavemente, pero aún así. Escuché el sonido de su teléfono desbloqueándose. La luz de la pantalla se reflejó en el techo. Entreabrí los ojos. Hugo no fue directamente al baño. Se detuvo en la puerta de la sala, inclinó la cabeza y envió un mensaje a alguien. Durante casi un minuto, y luego continuó. Mi corazón latió con fuerza. Desde el día en que nos casamos, Hugo nunca había tenido la costumbre de ocultar su teléfono. Incluso antes, me lo entregaba para que lo guardara cada vez que se duchaba. Pero en los últimos 4 meses, su teléfono apenas se separaba de su mano, y la contraseña también había cambiado. Una vez, lo tomé accidentalmente, para ver la hora, y él me lo arrebató muy rápido, riendo y diciendo que tenía documentos de trabajo. En ese momento, pensé que estaba siendo paranoica, pero ahora solo sentía escalofríos. A la mañana siguiente, Hugo se fue a trabajar como de costumbre y, antes de irse, se inclinó para besarme en la frente. Este fin de semana, recuerda venir a cenar con mis padres, ¿eh? Lo miré por unos segundos y asentí. Sí. Apenas la puerta se cerró, me levanté de inmediato. Lo primero que hice fue abrir mi ordenador para revisar todas las fotos del día anterior. Amplié cada detalle de las 3 fotos que Hugo me había tomado mientras estaba aturdida. Al principio no descubrí nada, hasta que vi la esquina inferior de la segunda foto. En el borde, había la mano de otro hombre, no la de Hugo. Esa mano levaba un anillo con una piedra negra. Me quedé paralizada. El señor Joaquín tenía un anillo así. Lo había visto usarlo en algunas fiestas. Mi garganta se secó. Si el señor Joaquín también estaba en la habitación en ese momento, la situación ya no era tan simple. De inmediato, saqué mi teléfono y llamé a la empresa para pedir trabajar en línea un día, y luego corrí a la tienda de electrónica cercana a casa para comprar un enchufe con una cámara oculta. Al pagar, el empleado incluso me preguntó con una sonrisa, ¿lo compra para vigilar al bebé? Yo también sonreí. Sí, algo así. Pero solo yo sabía lo mucho que me temblaban las manos. Esa tarde, me senté en la sala para probar el dispositivo. La cámara era muy pequeña, las imágenes bastante claras, y se activaba automáticamente al enchufarla. Leí las instrucciones una y otra vez, casi 10 veces. Ya tenía un plan en mente. Este fin de semana lo llevaría a casa de mis suegros. Si realmente estaban tramando algo conmigo, esta vez tenía que descubrirlo por las buenas o por las malas. Los días siguientes, intenté vivir con normalidad, ir al trabajo, cenar, hablar con mi esposo. Incluso el jueves por la noche fui con Hugo al supermercado a comprar cosas, como cualquier otra pareja. Él seguía siendo tan amable como siempre, seguía ayudándome a cargar las bolsas pesadas, seguía preguntándome qué quería comer. A veces lo miraba de perfil bajo la luz del supermercado y me daba escalofríos. ¿Cómo podía una persona vivir con 2 caras así? La noche del viernes, estaba acostada leyendo un informe cuando mi teléfono vibró. Era mi suegra quien llamaba. Alba, ¿vendrás temprano mañana? Te prepararé tu plato favorito. Sí. Por cierto, mañana tendremos visitas. Amigos de tu suegro de la provincia. Me detuve unos segundos. ¿Visitas? Sí. Son 2 ingenieros de construcción que han trabajado con tu suegro durante muchos años. Apreté el teléfono, y de repente un pensamiento aterrador apareció en mi mente.
¿Serían los hombres que aparecían en el vídeo esas visitas? Esa noche, apenas dormí de nuevo. A la mañana siguiente, antes de irme, preparé con más cuidado que nunca el bolígrafo grabador en mi bolso, el enchufe de la cámara escondido debajo de una capa de pañuelos, mi teléfono con la ubicación activada, enviando la señal directamente a mi ordenador de la oficina. Incluso le envié un mensaje a mi mejor amiga, Elena. Si esta noche no te contesto, la mame sin parar. Elena bromeó. Solo vas a cenar a casa de tus suegros. ¿Por qué tanta tensión? Miré el mensaje durante mucho tiempo, pero no supe qué responder, porque ni siquiera yo misma me atrevía a creer hasta qué punto había legado todo. Legué a casa de mis suegros cerca de las muy mot. Home de la mañana. Nada más abrir la puerta, vi 2 pares de zapatos de hombre adicionales en la casa. Mi suegra estaba ocupada en la cocina, y en el salón se oían risas y conversaciones. El señor Joaquín me vio entrar y sonrió con naturalidad. Ha llegado nuestra nuera. Los 2 hombres sentados cerca se giraron para mirarme. Uno de ellos, de unos muy años, barrigudo y moreno. El otro, más joven, de unos muy, con el pelo corto y una mirada que me resultó extremadamente desagradable. El señor Joaquín presentó. Estos son el señor Miguel y el señor Antonio, socios de trabajo. Yo saludé cortésmente, pero al levantar la vista, vi que el hombre llamado Antonio me miraba de arriba abajo durante más tiempo de lo normal. Esa mirada me geló la columna vertebral. La cena comenzó a las muy high del mediodía. Hoy, además de la sopa de pollo, también había vino. El señor Joaquín me sirvió proactivamente una pequeña copa. Nuera, bebé un poco para animar la fiesta. Tomé la copa, fingí mollarme los labios y, luego, a escondidas, la derramé en una servilleta, como la vez anterior. Mientras todos hablaban, me agaché discretamente para enchufar el enchufe de la cámara en un rincón oculto junto al mueble bar del salón. Mi corazón latía con fuerza. Si me descubrían, no sabía qué pasaría. Por suerte, nadie se dio cuenta. Alrededor de la de la tarde, la familiar somnolencia comenzó a aparecer. Mi suegra me miró. Alba, ¿estás cansada? Fingí frotarme la frente, un poco. Mareada, mamá. El señor Joaquín se levantó de inmediato. Ve a la habitación a descansar. Hugo se acercó para sostenerme. En el momento en que su mano tocó mi espalda, tuve que esforzarme mucho para no temblar. Me llevaron a la familiar sala. La puerta se cerró. Hugo me acostó en el sofá y luego se inclinó cerca de mi oído. Duerme un rato. Su voz era muy suave, pero justo después escuché el sonido de la cerradura de la puerta desde afuera. Un clic muy suave. Mi corazón dejó de latir por unos segundos. Abrí los ojos de inmediato. La puerta estaba cerrada con llave, y en el pasillo escuché pasos de hombres acercándose. Me quedé inmóvil en el sofá, con todo el cuerpo rígido. Los pasos en el pasillo se detuvieron justo delante de la puerta de la habitación. 1 segundo, 2 segundos, y luego se escuchó la risa suave de un hombre. Esta vez fue rápido, ¿eh? Era la voz del tipo llamado Antonio. Sentí que la sangre de mis venas se helaba. A continuación, la voz de mi suegro, muy baja, pero lo suficientemente clara como para que la oyera. La droga es más fuerte que la última vez. Apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula. Resulta que realmente me estaban drogando. Y lo que más me aterrorizaba no era eso, sino que sus voces eran demasiado tranquilas, tan tranquilas como si estuvieran hablando de una comida normal. El sonido de las llaves tintineando, la puerta se abrió, cerré los ojos de inmediato, manteniendo la respiración muy regular. 3 hombres entraron en la habitación. Reconocí primero el olor a perfume de Hugo, y luego el fuerte olor a tabaco del señor Joaquín. El último era, sin duda, el tipo llamado Antonio. Nadie dijo nada durante unos segundos. Luego, Hugo habló. Cerraste la cámara del pasillo. Y luego la voz del señor Joaquín. ¿Dónde está su teléfono? Está apagado, papá. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ellos también podían oírlo.
¿Cuándo apagaron mi teléfono? Recuerdo muy bien que antes de entrar en la habitación, mi teléfono todavía estaba en mi bolso. Luego, escuché el sonido de la cremallera del bolso abriéndose. El tipo Antonio se rió con desdén. Esta chica es más cuidadosa que las anteriores, Hugo dijo. Muy bajo. No toques sus cosas demasiado. Vaya, ya te estás preocupando por tu esposa. Toda la habitación se quedó en silencio durante 2 segundos. Luego, el señor Joaquín habló. Está bien, hagámoslo rápido. Escuché pasos. Acercándose a la cama, el olor a tabaco cada vez más cerca. La mano de alguien tocó el cuello de mi camisa. Casi me levanté por reflejo, pero tuve que esforzarme por quedarme quieta. Cada segundo que pasaba se sentía como una tortura. Justo en ese momento, en el salón, sonó la voz de mi suegra, Joaquín T., la man del trabajo. Los tres se detuvieron. El señor Joaquín maldijo en voz baja. Justo ahora, se escucharon sus pasos saliendo. En la habitación solo quedaban Hugo y Antonio. Escuché a Antonio reírse con desdén. El viejo cada vez tiene más miedo. Hugo dijo con voz fría. Hazlo rápido y salgamos. ¿Entendido? Justo en el momento en que su mano tiró de la manta que me cubría, de repente, escuché un pitido muy suave en el salón. La señal de conexión de la cámara brilló en mi mente. El enchufe de la cámara oculta estaba funcionando. Si todo salía bien, todas las imágenes del salón se estaban transmitiendo directamente a la nube. No sabía si la cámara grabaría el pasillo, pero al menos estaba grabando. Eso me hizo estar más alerta. Intenté mantener la calma, esperando el momento oportuno. Justo cuando Antonio se inclinó cerca de mí, inesperadamente, levanté la pierna y le di una fuerte patada en el estómago. Cayó de espaldas al suelo. Levanté de inmediato y corrí hacia la puerta. Hugo se quedó paralizado unos segundos y luego corrió para detenerme. Alba. Le solté la mano con fuerza. No me toques. Mi voz sonó extraña incluso para mí, ronca, temblorosa, pero llena de pánico. Antonio se levantó sujetándose el estómago, con la cara roja. Esta perra está fingiendo. Me pegué a la pared, mis manos temblaban violentamente, pero aún así me esforcé por mirar directamente a cada uno. El señor Joaquín entró corriendo desde afuera, y al verme consciente, su rostro cambió de inmediato. Gilla, no. ¿Estabas dormida? Me eché a reír, una risa que incluso a mí me pareció aterradora. Están muy decepcionados, ¿verdad? Toda la habitación se sumió en un silencio. Mi suegra estaba de pie en la puerta, con la cara blanca como la cera. Me miró como si fuera una extraña. Alba. Me giré hacia ella. Mamá, lo sabías todo, ¿verdad? Sus labios temblaron, pero no pudo decir una palabra. Y Hugo, el hombre que había amado durante 6 años, solo se quedó quieto, sin explicar, sin negar, sin pedir perdón. Ese silencio era más aterrador que todo lo demás. El señor Joaquín fue él, primero en recuperar la compostura. Acercó una silla y se sentó. Su voz se tornó grave. Cálmate y ya, escucha a tu padre. Lo miré, las lágrimas empezaron a caer, pero me esforcé por no llorar. No me lame, hija. La mirada del señor Joaquín se volvió un poco más fría. Si haces un escándalo por lo de Oa, la más perjudicada serás tú. Todavía no he sufrido suficiente. No lo entiendes. Suspiró, como si él fuera el que tenía razón. En esta vida hay cosas que no pueden ser completamente limpias. Solo quiero conseguir algunas casas en el barrio de El Arenal. Después de esto, nadie te volverá a tocar. Sentí que mi cabeza zumbaba. Lo dice tan tranquilamente, ¿eh? El señor Joaquín me miró directamente a los ojos. Firma los papeles de venta de las casas. Mocham hay muy millones de euros por cada una, y te daremos a ti y a tu esposo 2 millones de euros. Extra. Podréis vivir donde queráis después. Me quedé paralizada unos segundos. ¿2 millones de euros? Resulta que mi honor, mi cuerpo y mi vida tenían ese precio para ellos. Me giré hacia Hugo. ¿Tú también estás de acuerdo? Agachó la cabeza y tardó mucho en hablar. Alba, si solo firmas, todo terminará. Miré al hombre frente a mí y sentí como si nunca lo hubiera conocido. ¿Y las otras mujeres?
Hugo se quedó en silencio. Me eché a reír entre lágrimas. ¿Sabes lo que les hicieron a ellas, verdad? Lo sabes todo. Mi voz casi se convirtió en un grito. Mi suegra, de repente rompió al orar. Alba, te lo ruego, no hagas un escándalo. Me giré para mirarla. Cuando cerraron la puerta de la habitación, estabas fuera, cocinando, ¿verdad? Ella rompió al orar más fuerte. Pero ya no sentía pena. Hay personas que no cometen el mal directamente, pero cierran los ojos y lo presencian. Y presenciar el mal a veces es más aterrador. Justo en ese momento, el teléfono del señor Joaquín sonó. Él frunció el ceño y contestó. Apenas unos segundos después, su expresión cambió por completo. ¿Qué? Nadie dijo nada. El señor Joaquín se levantó de un salto. La cámara del salón está conectada desde fuera. Se me heló el cuerpo. Nos descubrieron. Se giró bruscamente hacia mí. ¿Qué has metido en la casa? No respondí. El señor Joaquín salió corriendo. Menos de muy segundos después, regresó con el enchufe de la cámara en la mano. Su cara estaba pálida. Maldita perra. Lanzó él. Enchufé al suelo con fuerza. Hugo me miró horrorizado. ¿Qué has grabado? Apreté las manos. Toda la habitación cayó en el caos. Antonio maldijo. El señor Joaquín golpeó la mesa. Mi suegra se desplomó en el sofá, llorando desconsoladamente. Solo yo me quedé inmóvil. Por primera vez en muchos meses ya, no me sentí una presa. El señor Joaquín me señaló con el dedo. ¿Dónde están los datos? No hablé. ¿Crees que has ganado? Lo miré. Al menos Juá sé que no estoy loca. Él. Señor Joaquín apretó los dientes. ¿Quieres que toda esta familia muera? ¿Contigo? Era ahí. Familia. Me giré hacia Hugo. Desde el momento en que cerraste la puerta de esa habitación, ya no somos familia. Hugo se puso pálido. Por primera vez lo vi realmente asustado, porque sabía que todo se había escapado de su control. Y justo en ese momento, desde la puerta principal, sonó la bocina de un coche y, luego la de un segundo. El señor Joaquín se detuvo, toda la casa se quedó en silencio. A continuación, se oyeron golpes insistentes en la puerta desde el exterior. Policía, Abraham. Los golpes en la puerta resonaron continua y violentamente, hasta el punto de que toda la casa pareció temblar. Policía, Abraham. Vi el rostro del señor Joaquín cambiar de color de inmediato. La compostura de un hombre que había sido líder durante tantos años desapareció por completo en un instante. Se volvió hacia Hugo, con la voz entrecortada. ¿Quién la amó? Hugo también se puso pálido. Yo no sé. El tipo Antonio fue el primero en levantarse de un salto, sus ojos revoloteando, como buscando una vía de escape. Corrió hacia la puerta trasera, pero el señor Joaquín gritó, «¡Quieto!». Desde fuera, continuaron los golpes en la puerta. «Sí, no abren, entraremos por la fuerza». Mi suegra, en ese momento, estaba llorando, hasta casi quedarse sin aliento. Se abrazó el pecho en el sofá, con el pelo desordenado, mirándome con una mezcla de miedo y súplica. «Alba, por favor, diles que es un malentendido». Me quedé inmóvil. Si hubiera sido hace 3 meses, con solo verla llorar así, probablemente me habría ablandado. Pero en ese momento, en mi mente aparecía la imagen de la puerta de la habitación cerrada con llave desde fuera, la risa de Antonio, la mano tirando de mi camisa mientras yacía inconsciente. Ya no podía sentir pena. El señor Joaquín se acercó rápidamente a abrir la puerta. Nada más abrir, 4 personas uniformadas y 2 de civil entraron de inmediato. El que iba delante mostró su placa. Hemos recibido una denuncia relacionada con extorsión, difusión ilegal de imágenes y presunto uso de sustancias prohibidas. El señor Joaquín intentó recuperar la calma. Están equivocados, esto es un asunto familiar. El hombre de civil lo miró directamente. Usted es Joaquín, ¿verdad? El señor Joaquín se detuvo. Soy yo. Supongo que ya saben quién soy. Bien, por favor coopere. El ambiente en la habitación se volvió denso. Hugo se acercó para interponerse entre su padre y ellos. Tienen una orden. El otro hombre sacó una carpeta de papeles. Sí, lo observé todo como si estuviera viendo la historia de otra persona. Todo.
Ocurrió demasiado rápido, tan rápido que yo misma apenas podía creer que fuera. Una agente de policía se acercó a mí. ¿Usted es Alba? Sí. Puede venir con nosotros para declarar. Antes de que pudiera responder, mi suegra rompió a llorar y corrió a agarrarme la mano. Ella, no hagas eso, nuestra familia se desmoronará. La miré por un largo rato. Nuestra familia se desmoronó desde el momento en que me encerraron en esa habitación. Él la soltó, mi mano como si se hubiera quemado. Esa frase dejó a toda la habitación en silencio. Justo en ese momento, otro agente de policía bajó de la planta de arriba con una caja negra en la mano. Lo encontramos. La cara del señor Joaquín cambió de inmediato. El agente abrió la caja en medio del salón. Dentro había una memoria USB, una tableta vieja y un fajo de papeles de propiedades. Hugo se puso pálido, Antonio se echó hacia atrás. El hombre de civil tomó la memoria USB y preguntó, ¿contraseña? El señor Joaquín no respondió. Podemos abrirla nosotros mismos. Él seguía en silencio, pero las venas de sus sienes estaban hinchadas. No sabía si en ese momento debía sentir regocijo o dolor. El hombre que una vez fue respetado por toda la familia, que había presidido mi boda, que había dicho que me trataría como a una hija, ahora estaba allí como un extraño. Y de repente, Hugo se volvió hacia mí. «Fuiste tú, ¿verdad?» Lo miré. «Sí, la MEA. ¿La policía?» No podía permitir que todo siguiera así. Sus ojos se enrojecieron. «Sabes que al hacer esto lo destruyes todo». Me eché a reír muy suavemente. «¿Y tú? Al hacerme esas cosas, no estabas destruyendo mi vida». Hugo se quedó rígido. Lo miré directamente a los ojos por primera vez en muchos días. Pensé que al menos tú los detendrías. Él bajó la cabeza, sin poder decir una palabra. La agente de policía me habló suavemente. «Nos acompaña, por favor», asentí. Al pasar junto a mi suegra, él me llamó inesperadamente. «Alba», me detuve. Su voz estaba ronca de tanto llorar. «Gilla, lo siento». Mi garganta se cerró. Finalmente, él dijo esa frase, «pero es demasiado tarde». Si me hubieras pedido perdón antes de que todo esto sucediera, quizás aún te habría considerado mi madre, pero ahora solo queda agotamiento. Seguí a la policía hasta el coche. Cuando la puerta del coche se cerró, me di cuenta de que mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Fuera ya había anochecido por completo. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Vi algunas miradas curiosas. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar. De repente recordé los videos de la memoria USB. Las mujeres antes, que yo seguramente también se habían sentido así de desesperadas. El coche se puso en marcha por un rato, mi teléfono vibró. Era Elena Cuen. La mamá. Contesté. La voz al otro lado de la línea casi gritó. «Dios mío, Alba, ¿dónde estás?» Vi que publicaron videos de la policía en casa de tus suegros. Cerré los ojos. Todo fue más rápido de lo que imaginaba. «Elena, ¿qué pasa?» «Me asustas». Me quedé en silencio unos segundos antes de decir, «Me divorcio». Él, otro lado, se quedó en silencio. Luego Elena preguntó muy bajo, «Hugo te engañó». Miré por la ventanilla del coche. Las luces de la calle pasaban como manchas amarillas borrosas. Después de un largo rato, respondí, «Es peor que eso». Esa noche, declaré hasta casi lamo de la madrugada. Al firmar el último informe, supe que la persona que había enviado los datos de forma anónima a las autoridades no era yo, sino una cuenta desconocida que había enviado todos los vídeos de la cámara del salón en el momento en que ocurría el incidente. Me quedé helada porque recordaba muy bien que esa cámara solo estaba conectada a mi teléfono. Entonces, ¿quién había accedido al sistema antes que yo y por qué? Me ayudaron. Salí de la comisaría cerca de las 6 de la madrugada. Fuera, empezó a llover. Ligeramente, la ciudad de noche estaba tan silenciosa que el sonido de las ruedas del coche sobre el asfalto mollado se escuchaba con total claridad. Una agente me llevó a un hotel cerca de la comisaría para garantizar mi seguridad temporal. Durante todo el trayecto, apenas hablé. Todo había ocurrido demasiado rápido. En una sola noche, la casa de mis suegros fue registrada, el señor
Joaquín fue detenido para ser investigado, y Hugo fue citado para declarar. El hombre que había dormido a mi lado durante 3 años, ahora era un sospechoso en un caso. Me senté en la pequeña habitación del hotel, mirando la luz de la calle que se reflejaba en el techo, con la mente en blanco, hasta que mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. No confíes en nadie de la familia de tu esposo, ni siquiera en tu suegra. Mi corazón se encogió, miré fijamente el mensaje durante mucho tiempo y volví a llamar de inmediato. Pero al otro lado de la línea solo sonaba la voz de una operadora que decía que el número no estaba disponible. De inmediato recordé que la cámara había sido accedida de forma remota. Alguien me estaba ayudando en secreto. Pero, ¿quién era esa persona ahí? ¿Por qué lo sabía todo tan bien? Toda esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Hugo. Parado frente a la puerta de la habitación, veí la mirada de mi suegra cuando lloraba, rojándome que no llamará a la policía. Lo que más me dolía no era que extraños me hicieran daño, sino que el hombre que me había llamado, espósame, llevará a esa habitación. A la mañana siguiente, apenas bajé al vestíbulo del hotel y había a Elena, esperándome. En cuanto me vio, corrió a abrazarme. Me has dado un susto de muerte. Sonreí débilmente. Hay algo para comer. Tengo mucha hambre. Elena me llevó a una churrería cercana, pero apenas había comido unos pocos churros, cuando su teléfono no paró de sonar. Miró la pantalla y se puso pálida. Alba, es un gran problema. Pensé que lo de anoche ya era bastante. Las redes sociales están difundiendo videos del registro en casa de tus suegros y alguien incluso ha publicado fotos de tu suegro siendo levado. Apreté los palillos, Elena bajó la voz. También han sacado a la luz todos los proyectos de terreno en el Arenal. Ahora hay montones de artículos. Me quedé en silencio, sabía que todo saldría a la luz, pero no esperaba que fuera tan rápido. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era mi madre. Respiré hondo y contesté. Su voz temblaba. Alba, ¿dónde estás? Estoy fuera. Han venido a casa desde esta mañana. Me sobresalté. ¿Quiénes? Periodistas y vecinos. Y alguien dijo que tu suegro fue arrestado. Escuché claramente la voz de mi padre al fondo. Dile a la niña que vuelva a casa de inmediato. Mi garganta se cerró. Desde pequeña, mis padres nunca me habían permitido sufrir ningún tipo de habladurías. Y ahora, de la noche a la mañana, todo el barrio sabía que su hija estaba envuelta en un escándalo con la familia de su esposo. Cerré los ojos. Mamá, lo siento. Mi madre rompió al orar por teléfono. De cuerte disculpas, ellos te hicieron daño. Me mordí el labio hasta que sangró. Por primera vez desde que todo esto sucedió, realmente quería orar. Después de colgar, Elena me cogió la mano. Vuelve a casa, no te quedes en el hotel. Negué con la cabeza. Ahora si vuelvo, solo les causaré más presión a mis padres. Pero no puedes estar sola. Antes de que pudiera responder mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Hugo. Miré su nombre en la pantalla. Durante mucho tiempo. Luego contesté. Al otro lado de la línea. Hubo silencio. Durante unos segundos antes de que su voz ronca sonara. ¿Dónde estás? Creo que a estas alturas deberías estar en la comisaría. Acabo de regresar. Me reí, amargamente. ¿Te soltaron tan rápido? Hugo se quedó en silencio. Luego dijo, algo que me dejó helada. Mi padre lo admitió todo. Apreté el teléfono. ¿Qué quieres decir? Di yo que todo fue obra suya. Di yo que yo no sabía nada. Sentí un nudo en el pecho. Después de un largo rato, logré preguntar. ¿Y tú? Su voz tembló por primera vez desde que lo conocí. Alba, nunca quise hacerte daño. Me reí. Mi risa sonaba como si viniera de otra persona. Me encerraste en esa habitación con esos hombres y dices que no querías hacerme daño. No pensé que todo saldría así. Entonces, ¿qué pensaste? Hugo se atragantó. Al principio, mi padre solo dijo que quería las casas. Dijo que solo te asustaría y los videos. La línea se quedó en silencio. Sentí que mi corazón dolía hasta el entumecimiento. Hugo,
¿Cuándo me miraste inconsciente en el sofá alguna vez? ¿Sentiste pena por mí? Después de un largo rato, respondió, sí, y por eso. ¿Seguiste tomándome fotos? Él ya no respondió. Me secó las lágrimas. Nos divorciamos. Alba, no quiero verte más. Colgué. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. Elena me miró con los ojos rollos. ¿Lo quieres? Me quedé en silencio mucho tiempo antes de responder. Si no lo hubiera querido o no, me dolería tanto. Esa tarde, la policía me llamó de nuevo para complementar mi declaración. Antes de ir, pasé por la tienda de teléfonos para comprar una nueva tarjeta SIM. Al salir de la tienda, un coche negro se detuvo al otro lado de la calle. La persona sentada dentro llevaba una gorra y me miraba fijamente. Apenas me giré, el coche arrancó y se fue. Se me heló el cuerpo. Todavía me seguían. Y esto, quizás, solo acababa de empezar. Después de ver el coche negro siguiéndome, mis nervios estaban tensos como cuerdas. Empecé a tener la costumbre de mirar hacia atrás cada vez que pasaba por un escaparate, vallaba al aparcamiento subterráneo o salía de la comisaría. Con solo escuchar el sonido de unos frenos cerca de mí, mi corazón daba un vuelco. Hay miedos que no se ven, pero que desgastan a una persona poco a poco. Esa tarde, después de complementar mi declaración, un agente de investigación, llamado Ricardo, me pidió que me quedara unos minutos más. Tenía unos 30 años, hablaba con calma y, de principio a fin, mantuvo una actitud muy professional. Puso un vaso de agua delante de mí y dijo, señora Alba, actualmente el caso es bastante complejo. Además del señor Joaquín, estamos ampliando la investigación a otras personas relacionadas. Lo miré. Jugó, ¿verdad? Ricardo guardó silencio unos segundos. Todavía no podemos sacar conclusiones. Me eché a reír muy suavemente. En realidad, ya lo entiendo. Me miró, su voz más lenta. Hay algo que necesito preguntarle en privado. ¿Alguna vez ha visto alguna persona desconocida en casa de su suegro? Recordé a Antonio y al hombre llamado Miguel. Sí, ¿recuerda sus rostros? Ricardo asintió y sacó varias fotos, poniéndolas delante de mí. Entre ellas estaba la foto de Antonio. Lo señalé de inmediato. Este hombre. La mirada de Ricardo cambió al instante. ¿Está segura? Segura. Se quedó en silencio unos segundos y luego retiró las fotos. Este hombre se llama Diego y tiene antecedentes penales por extorsión. Se me heló la columna vertebral. Seguía, pensando que solo usarían el video para obligarme a firmar los papeles. Pero, ahora, al escuchar lo de los antecedentes penales, realmente entendí lo cerca que había estado del peligro. Antes de que me fuera, Ricardo añadió, durante este tiempo, intente no ir sola. Lo miré. Todavía se atreverán a hacer algo. Él no respondió directamente, pero ese silencio fue lo que me inquieó. Esa noche volví a casa de mis padres. Apenas entré por la puerta, mi madre me abrazó y rompió a llorar desconsoladamente. En solo unos días, había adelgazado, visiblemente. Mi padre estaba sentado en silencio en el salón, fumando sin parar. Él solía ser un hombre de pocas palabras, pero esa noche, al verme, me preguntó de inmediato, ¿te golpeó? Negué con la cabeza. No. Mi padre bajó la cabeza por un largo rato y luego dijo, cuando insististe en casarte con él, ya sentira que esa familia no era buena. Me senté a su lado. Padre, ¿sabes algo? Él suspiró. En aquel entonces, conocí a Joaquín varias veces. Era demasiado astuto. Su mirada no era la de alguien que vive con sentimientos. Me mordí el labio. En realidad, había muchas señales, solo que nunca quise mirarlas directamente. Durante los últimos 3 años, Hugo nunca me había dejado tener su salario. Todas las propiedades de la familia de mi esposo estaban claramente separadas de mí. El señor Joaquín me trataba amablemente, pero siempre mantenía una distancia, como si me estuviera observando más que amando. Solo yo fui lo suficientemente tonta como para pensar que era una familia tradicional. Esa noche dormí en mi antigua habitación, pero pasada la medianoche escuché a mi madre llorar en el balcón.
Salí y ya vi a mi padre sentado junto a ella. Madre me cogió la mano, con los ojos rollos. ¿Y si nos mudamos? Y ya, sí. Mamá, tengo miedo. La abracé. No te preocupes, mamá, la policía ya está investigando. Pero aún así, yo misma no me sentía tranquila. Cerca de la madrugada, mi teléfono recibió inesperadamente un correo electrónico extraño. No tenía título, solo un video adjunto. Mi corazón latió, con fuerza. Abrí el video. Las imágenes temblaban ligeramente, como si hubieran sido grabadas a escondidas con un teléfono. En el vídeo estaba el pasillo de la casa de mis suegros. Hugo estaba hablando con Antonio. Escuché claramente la voz de mi esposo. Después de esto, te vas de aquí para siempre. Antonio se rió con desdén. Tienes miedo, ¿eh? Lo digo en serio. Es demasiado tarde. Hugo apretó los puños. No pensé que el viejo llegaría tan lejos. ¿Y qué pensaste cuando aceptaste el dinero? Me quedé helada. ¿Dinero? El video continuó. Antonio sacó un cigarrillo, lo encendió y dijo, por cada casa, te dieron 4 euros. ¿Ahora te haces el decente? Mi cara se puso blanca. Siempre había pensado que Hugo solo era débil, pero resulta que él también tenía su parte. Justo en ese momento, al final del vídeo, sonó una frase que me heló. El cuerpo. Y Alba no fue la primera. El video se detuvo. Me quedé inmóvil por mucho tiempo, con la mente en blanco, sin poder lograr. Hay dolores que superan los límites, y entonces la gente no reacciona de inmediato. Un momento después, mi teléfono vibró con un mensaje de la misma dirección de correo electrónico. ¿Quieres saber la verdad sobre Hugo? Respondí de inmediato. ¿Quién eres? No hubo respuesta. Volví a llamar a la dirección de correo, pero fue inútil. Me quedé sentada hasta casi la mañana, cuando de repente me di cuenta de algo. Esta persona conocía muy bien los asuntos de la familia de mi esposo, incluso tenía videos internos, lo que significaba que, dentro de su grupo, alguien se estaba traicionando. A la mañana siguiente, llevé el video a Ricardo. Después de verlo, se quedó en silencio un buen rato. ¿A quién le enviaste este archivo? Todavía no, él asintió. Manténlo en secreto por ahora. Lo miré. ¿Van a arrestar a Hugo? Ricardo suspiró lentamente. Actualmente, el señor Joaquín está asumiendo toda la responsabilidad, pero este video es suficiente para probar que su esposo sabía lo que pasaba desde antes. Apreté las manos. Él dijo que yo no era la primera. ¿Qué significa eso? La mirada de Ricardo se ensombreció. Acabamos de encontrar 3 víctimas más. Me quedé helada. 3 personas más, además de las que ya figuraban en el expediente. Eso significaba que durante años no se sabía cuántas mujeres habían sido llevadas a esa habitación. Al salir de la comisaría, empezó a llover intensamente. Me quedé bajo el alero, durante mucho tiempo, sin poder moverme, porque por primera vez me di cuenta de que lo que enfrentaba ya no era una familia corrupta, sino un agullero profundo, que había existido durante muchos años. Después de enterarme de que había más víctimas, empecé a sufrir insomnio de verdad. Ya no era el tipo de insomnio por preocupación, sino que cada vez que cerraba los ojos, soñaba con la habitación de mis suegros. En el sueño, siempre, escuchaba el sonido de la puerta cerrándose con llave a mi espalda, y luego los pasos de hombres acercándose. Hubo una noche en que me sobresalté a las bordes de la madrugada, empapada en sudor, con las manos temblando, tanto que no podía ni sujetar un vaso de agua. Mi madre me miró con pena. Cocinaba todo tipo de sopas, me obligaba a tomar pastillas para dormir, pero casi no hacían efecto. La persona que más adelgazó fue mi padre. Él solía ser temperamental, pero quería mucho a su hija. Desde que todo salió a la luz, mi padre casi no salía de casa. Si los vecinos venían a preguntar, él respondía vagamente y cerraba la puerta. Una vez escuché que le di yo a mi madre en la cocina. Si la niña no fuera fuerte, se habría derrumbado hace mucho tiempo. Después de escuchar esa frase, tuve que esconderme en él baño y llorar sola durante casi muy minutos. Siempre pensé que era fuerte, pero
Solo los que están en la situación saben lo mucho que algunas heridas, invisibles a los ojos, corroen la autoestima de una mujer. 3 días después, la policía anunció la decisión de iniciar acciones legales contra el señor Joaquín y otras 2 personas implicadas en la red de extorsión para la transferencia de tierras. La noticia apareció en todos los periódicos locales. El nombre de Joaquín, que antes aparecía en las conferencias de construcción, ahora figuraba en Internet junto a la frase bajo investigación. Hugo, por su parte, aún no había sido arrestado. Se le prohibió salir de su residencia y debía colaborar con la investigación. Yo no pregunté más, porque, sinceramente, desde el momento en que supe que había recibido dinero por eso, ya, no quise escuchar ninguna explicación. Esa tarde, estaba sentada en mi habitación cuando mi teléfono volvió a recibir un correo electrónico extraño. Era la misma dirección, solo una línea. Esta noche a las TAM, cafetería junto al río en la calle Reyes Católicos. Ven sola así. ¿Quieres saber quién envió el video? Lo leí varias veces y de inmediato me vinieron a la mente todo tipo de posibilidades. Una trampa, una amenaza o tal. ¿Ves la persona que realmente me estaba ayudando? Le conté esto a Ricardo. Él escuchó y frunció el ceño por un largo rato. No deberías ir, pero necesito saber quién es esa persona. Enviaremos a alguien para que te vigile desde la distancia. Asentí. A las tam de la noche, llegué a la cafetería junto al río. El cielo estaba gris ese día y el viento soplaba gelado. La cafetería estaba bastante vacía, solo unas pocas mesas ocupadas. Elegí un asiento cerca de la ventana y esperé. Exactamente a las tarm. Alguien arrastró una silla y se sentó enfrente. Era mi suegra. Me quedé helada. Llevaba un jersey fino de color gris, el pelo recogido, en una coleta baja, y su rostro estaba muy demacrado. En solo unos días que no la había visto, parecía haber envejecido una década. La miré durante mucho tiempo antes de hablar. ¿Mamá? Bajó la cabeza. Fui yo quien envió el video. Apreté el vaso de agua. Todas mis sospechas y precauciones se desvanecieron en un instante. ¿Desde cuándo los vigilabas? Él aguardó silencio un momento. Antes de responder, desde la primera vez que te quedaste profundamente dormida. Me quedé paralizada. ¿Lo sabías? Las lágrimas cayeron sobre el dorso de su mano. Al principio no sabía lo que hacían, solo que Joaquín y Hugo actuaban cada vez más extraños. Luego, accidentalmente vi un video en el ordenador de tu suegro. Su voz se quebró. Me quedé tan impactada que vomité toda la noche. Miré a la mujer que tenía delante, con el corazón hecho un nudo. Lo sabía, sí. Aún así dejaste que todo siguiera. Él la rompió al orar. Tenía miedo. ¿Y tú? ¿No tienes miedo? Después de preguntar, sentí mis ojos escocerme. Mi suegra se cubrió el rostro y lloró desconsoladamente. ¿Crees que a mí no me duele? Es mi esposo, es mi hijillo, y me atormenté durante meses. Me giré para mirar el río, cuyas aguas oscuras fluían en silencio bajo las luces. ¿Sabes lo desesperada que me sentí cuando me encerraron en la habitación? Él aloró, temblorosa. Lo siento. Esa fue la segunda disculpa que me dio, pero esta vez era muy diferente. Ya no era una súplica para proteger a su familia, sino la de una madre que estaba realmente devastada. Después de un rato, sacó de su bolso una memoria USB y la puso sobre la mesa. Todos los vídeos que pude copiar a escondidas están aquí. Miré la memoria USB y mi corazón se heló. ¿Cuántas víctimas más? Él cerró los ojos. No lo sé todo, pero seguramente son más de las que ha encontrado la policía. Se me cerró la garganta. Ella continuó, temblando. Joaquín ha estado haciendo esto durante años. Al principio, solo para obligar a firmar los papeles de venta de terrenos, pero luego se acostumbró y ya no tuvo límites. Sentí que mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podía una persona degenerar hasta ese punto? Justo en ese momento, mi suegra me cogió inesperadamente la mano. Alba, te ruego una cosa. La miré. Si Hugo es arrestado alguna vez, no vuelvas a verlo. Me detuve. Ella rompió al orar. Cerque se equivocó, pero Cerque te ama. Me
Eché a reír muy suavemente. Alguien que te ama no te encerraría con otros hombres. Mi madre, con dolor, agachó la cabeza. La miré por un largo rato y le pregunté. ¿Jugó alguna vez? Intentó detenerse. Mi suegra guardó silencio unos segundos y luego asintió muy suavemente. Una vez, discutió con su padre toda la noche por ti. Mi corazón se encogió, pero al final, él eligió ponerse de su lado. Ella ya no pudo responder. Al irme, mi suegra me llamó desde lejos, no lo perdones. Me quedé inmóvil en el frío viento y la escuché continuar, entre sollozos, porque ni siquiera yo puedo perdonarme a mí misma. Después de la reunión con mi suegra en la cafetería junto al río, me quedé en el coche casi media hora sin arrancar. Fuera llovía suavemente y las gotas de agua se posaban en el parabrisas y se deslizaban lentamente. Miraba los coches en la carretera con la mente en blanco. Hay cosas que, cuando no las sabes, solo sientes miedo, pero cuando las sabes todas, sientes dolor. Una vez odié a mi suegra porque pensé que era cómplice, pero esa noche, por primera vez, entendí que ella también era solo una mujer agotada, atrapada entre su esposo y su hijo. Lástima que su silencio haya dañado a demasiadas personas. Conduje hasta casa de mis padres cerca de las muy de la noche. Nada más abrir la puerta, vi a mi padre esperándome en el salón. En la mesa, una tétera de té. Frío, me miró. ¿Con quién te has visto? Dudé unos segundos y luego respondí. La verdad, con mi suegra. Mi padre frunció el ceño. ¿Para qué te busco esa mujer? Sacó la memoria USB y la puse sobre la mesa. Él trajo más pruebas. Mi padre miró la memoria USB durante mucho tiempo y luego suspiró pesadamente. Y ya, solo espero que esto termine pronto. Me senté a su lado. Yo también lo deseo. Pero ambos entendimos que la situación ya había ido demasiado lejos. A la mañana siguiente, llevé la memoria USB a la comisaría. Después de verla, Ricardo llamó de inmediato a otras 2 personas a la habitación. El ambiente se volvió visiblemente tenso. Entre los videos que me había dado mi suegra, había uno que mostraba claramente a Antonio y a otro hombre obligando a una mujer a firmar un contrato de transferencia de tierras. La mujer lloraba hasta casi desmayarse. Solo la miré unos segundos y tuve que desviar la mirada. Ricardo apagó la pantalla y dijo en voz baja, ¿es suficiente para arrestar a más gente? Le pregunté. ¿Y Hugo? Me miró por un momento. Su esposo aparece en 3 videos. Mi corazón se encogió. Aunque ya me había preparado mentalmente, escucharlo de boca de otra persona seguía siendo un dolor que me dificultaba respirar. Ricardo bajó la voz. Puede que al principio no participara directamente, pero más tarde seguramente supo todo. Me reí amargamente. Y también recibió dinero. Ricardo se detuvo. Le conté el video donde Antonio decí que a Hugo le habían dado 20 euros por cada casa. Después de escucharme, él guardó silencio por un largo rato. Quizás por eso el señor Joaquín intentó asumir toda la responsabilidad. Lo miré, él quería proteger a su hijo. Él asintió. Una vez que se demuestre que Hugo fue solo obligado o que no participó directamente, el grado de responsabilidad será diferente. Bajé la vista y miré mis manos. 3 años de matrimonio. Hubo un tiempo en que pensé que tendría hijos con ese hombre, que viviría toda mi vida en esa casa. Ahora, todo parecía una pesadilla sucia. Esa misma tarde, recibí una citación para participar en un cario adicional el fin de semana. La persona a la que me enfrentaría era Antonio. El mensaje de notificación apenas apareció y ya sentí un escalofrío por la espalda. Esa noche, Elena vino a dormir conmigo. Trajo 2 latas de cerveza y me llevó al balcón. Bebe un poco, negué con la cabeza. Tengo miedo de perder la lucidez. Elena me miró durante mucho tiempo y luego dijo, realmente has cambiado mucho. Me reí. ¿Quién no cambiaría después de pasar por esto? Él aguardó silencio. Un momento antes de preguntar. Si Hugo se arrodillara para pedirte perdón, ¿lo perdonarías? Miré la oscuridad exterior. Mucho tiempo después, respondí. Hay cosas que no son perdonar. ¿Qué es?
Es que ya no se puede volver atrás. Elena no preguntó más. Cerca de la medianoche, cuando nos preparábamos para dormir, mi teléfono vibró. Era una videollamada de un número desconocido. Apenas contesté, la pantalla mostró la cara de Hugo. Me quedé gelada. Estaba sentado en un coche, su rostro demacrado, con la barba sin afeitar como si no hubiera dormido en días. Cambiaste de número, dije con voz fría. ¿Para cuela más? Hugo me miró. Durante mucho tiempo. ¿Puedo verte una vez más? No, Alba, no quiero verte. Su voz era ronca. Sé que ahora me odias. Ya no te odio. Hugo se detuvo. Miré directamente a la pantalla. El odio todavía necesita afecto. Y ahora solo. Me siento cansada. Sus ojos se enrojecieron. Me equivoqué. Me eché a reír muy suavemente. ¿Sabes lo más gracioso? Es que todavía crees que solo te equivocaste. Mire ese rostro familiar con una extraña sensación de vacío. Hugo, no solo te equivocaste, te has convertido en otra persona. Él bajó la cabeza, sus hombros temblaban ligeramente. Un momento después, dijo, realmente, intente detenerme. Lo miré, sorprendida. Lo sé, tu madre me lo contó. Hugo cerró los ojos. Pero mi padre dijo que, una vez terminado el asunto de él, Arenal, todo terminaría, prometió que no te tocaría. Me pareció a la vez divertido y aterrador. Un hombre que intercambia a su esposa y aún piensa que eso es protegerla. Hugo se atragantó. Nunca te tocó. Apreté el teléfono, pero te quedaste mirando. Esa frase lo dejó rígido. Respiré hondo. La persona que comete directamente el mal es muy aterradora, pero la persona que se queda al lado mirando, ¿cómo ocurre el mal es aún más aterradora? Los ojos de Hugo se enrojecieron. Ser que no merezco ser perdonado. Sí, pero realmente te amo. Rompí al orar en ese momento. No fue por ablandarme, sino porque finalmente entendí que algunas personas, aunque amén, de verdad, su debilidad es mayor que su amor, y eso fue lo que lo mató todo. Apagué el teléfono y me senté llorando durante mucho tiempo en la oscuridad. En el balcón, Elena no entró. Me dejó llorar así durante casi una hora, hasta que mi teléfono se iluminó de nuevo con un mensaje de Ricardo. Antonio acaba de escapar. Lo leí y sentí un escalofrío por todo el cuerpo, porque sabía que sí, él escapaba en ese momento. La siguiente persona en mayor peligro podría ser yo. El mensaje de que Antonio acababa de escapar me mantuvo despierta toda la noche. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, con los ojos fijos en la fría pantalla del teléfono en la oscuridad. Elena dormía en el sofá de la sala, pero, en realidad, sabía que ella tampoco podía dormir. De vez en cuando, escuchaba su suave gemido. Cerca de las 2 de la madrugada, abrió la puerta y entró en la habitación. ¿Todavía no has dormido? Negué con la cabeza. Elena se sentó a mí. Laro. Si tienes demasiado miedo, mañana pediré el día libre y te llevaré a algún lugar por unos días. Sonreí amargamente. ¿Cuánto tiempo puedo esconderme? Él aguardó silencio. Ambas entendimos que este asunto ya no era un simple divorcio o una disputa familiar. Había demasiadas personas involucradas, demasiado dinero, demasiados secretos. Un tipo como Antonio, sí, realmente se viera acorralado, podría hacer cualquier cosa. A la mañana siguiente, Ricardo envió a alguien a mi casa para llevarme a la comisaría. Desde el momento en que bajé del coche, sentí una tensión diferente a la de otros días. En el pasillo había más gente de civil, los teléfonos sonaban sin parar y todos caminaban muy rápido. Ricardo me llevó a su oficina y cerró la puerta. Señora Alba, a partir de hoy, limite sus movimientos sola. Lo miré. ¿Han encontrado a Antonio? Él negó con la cabeza. Todavía no, pero hay indicios de que sigue en la ciudad. Sentí la garganta seca. Quiere vengarse de mí. Ricardo guardó silencio unos segundos y luego dijo la verdad. Es muy probable. Me agaché a mirar mis manos, apretadas hasta ponerse blancas. Él continuó. Anoche alguien lo vio cerca de la casa de sus padres. Levanté la vista de golpe. ¿Qué? Ya hemos enviado a gente a vigilar la zona. Se me encolló el pecho.
Mis padres no tenían absolutamente nada que ver con este asunto. Y ahora, incluso ellos estaban en peligro solo por mi culpa. Me quedé en silencio mucho tiempo antes de preguntar. ¿Hugo sabe que Antonio se escapó? Ricardo me miró. ¿Qué dijo? No mucho, pero desde que se enteró de la desaparición de Antonio, su estado de ánimo es muy inestable. Me reí, amargamente. Está empezando a tener miedo, pero al decir esa frase, mi corazón volvió a dolerme. Si Hugo hubiera tenido miedo desde el principio, si se hubiera detenido, quizás todo habría sido diferente. Ese mediodía, estaba sentada en la sala de espera cuando recibí una llamada del número de mi suegra. Dudé mucho antes de contestar. Su voz era ronca. Alba, estás libre. ¿Qué pasa, mamá? Al otro lado, hubo silencio durante unos segundos. Hugo fue hospitalizado. Me quedé helada. ¿Cómo? Bebió y chocó con el coche. Mi corazón latió con fuerza. ¿Es grave? No hay peligro para su vida, pero los médicos dicen que sufrió un fuerte golpe. Apreté el teléfono. ¿Para qué me llamas, mamá? Ella rompió al orar. No para de llamarte. Cerré los ojos. Una sensación muy extraña me recorrió el corazón. Ya no era amor, pero tampoco podía ser completamente indiferente. 3 años de convivencia no podían desaparecer en solo unos días. Pero justo cuando yo todavía estaba en silencio, mi suegra añadió una frase que me heló el cuerpo. Antes del accidente, alguien. Lo lamo. Abrí los ojos. Cuen. No dijo, pero después de esa llamada, se volvió como loco. Inmediatamente recordé a Antonio. Ricardo también cambió de expresión al escucharme. Es posible que Antonio esté tratando de contactar a las personas involucradas. Lo miré. ¿Qué quiere hacer? O extorsionar o arrastrar a más personas al problema. Esa tarde, Ricardo y yo fuimos al hospital para tomar una declaración adicional. A Hugo. Al entrar en la habitación, mi corazón seguía latiendo con fuerza a pesar de que ya me había preparado mentalmente. Hugo estaba acostado en la cama, con la cabeza vendada de blanco. En solo unos días que no lo había visto, había adelgazado mucho. Sus ojos estaban hundidos y sus labios pálidos. Al verme entrar, su mirada tembló visiblemente. Alba, me quedé quieta en la puerta. Ricardo preguntó directamente. Antes del accidente, ¿quién lo llamó? Hugo se quedó en silencio. Señor Hugo, esto es muy importante. Él cerró los ojos por unos segundos y luego respondió. Antonio me llamó. Apreté los puños. ¿Qué? Di yo. Di yo que todo estaba arruinado. Di yo que si no lo ayudaba a escapar, lo contaría todo. Ricardo lo miró fijamente. Contaría que. Hugo abrió los ojos y me miró. Esa mirada me heló el corazón. Él dijo, el video de Alba no es lo único. Toda la habitación se quedó en silencio. Escuché claramente el latido de mi propio corazón. Hugo, con voz ronca. Antonio tiene un disco duro secreto, con videos de muchas mujeres. Sentí que mi cabeza zumbaba. ¿Muchas? ¿Cuánto? Él agachó la cabeza. No lo sé. Tuve que agarrarme al respaldo de la silla, para mantenerme en pie. Resulta que lo que la policía había recuperado no era todo. Antonio era quien guardaba el secreto más grande. Ricardo preguntó de nuevo. ¿Dónde está él? Realmente no lo sé. Lo ayudaste a escapar. Hugo se rió con dolor. Si lo hubiera ayudado, no me habría estrellado yo mismo. Miré al hombre que tenía delante, con el corazón revuelto hasta el ajogo. Por primera vez desde que ocurrió el incidente, vi a Hugo realmente derrumbado. Ya, no era el esposo educado y tranquilo de antes, ni el que se quedaba quieto, mirándome sufrir. Solo quedaba un hombre aplastado por su propia debilidad. Cuando me preparaba para salir de la habitación del hospital, Hugo me llamó. Inesperadamente, Alba, me detuve. Su voz temblaba. Si te encuentras con Antonio antes que la policía, tienes que correr de inmediato. Me giré para mirarlo. ¿Por qué? La cara de Hugo estaba pálida, sus manos apretaban con fuerza. La cama y la siguiente frase me heló el cuerpo. Porque él dijo que, si lo pierde todo, se llevará a alguien más a la tumba con él. Después de las palabras de Hugo en el hospital, sentí como si me hubieran arrastrado a un pozo de agua fría. Me llevaré a alguien más a la tumba con él.
Con solo imaginar la mirada de Antonio aquel día en casa de mis suegros, sentí que la espalda se me congelaba. De camino del hospital a casa, Ricardo no. Encendió la sirena del coche como de costumbre. Conducía muy despacio, con él, semblante grave. Fuera, el cielo estaba gris y los árboles de la carretera se inclinaban con el viento. Me senté en el asiento trasero, agarrando mi bolso con fuerza. ¿Crees que realmente me buscará? Ricardo miró por el espejo retrovisor. Es muy probable. Por cuello. Porque actualmente eres la persona que hizo que el caso saliera a la luz más rápidamente. Me reí amargamente. Él no piensa que la culpa es suya. Ricardo guardó silencio unos segundos. Personas como Antonio no tienen el concepto de admitir la culpa. Esa frase me hizo recordar al señor Joaquín. Recordar su expresión tranquila cuando dijo: con solo que yo firme los papeles de venta de la casa, todo terminará. Hay personas que viven tanto tiempo en el poder y el dinero que se olvidan de que los demás también sienten dolor. Justo cuando el coche se acercaba a la zona de la casa de mis padres, Ricardo redujo la velocidad inesperadamente. Delante de la puerta había un ramo de flores en el suelo. Fruncí el ceño. ¿Quién lo envió? Ricardo bajó del coche. De inmediato, se puso guantes antes de agacharse a inspeccionar. El ramo era de margaritas blancas. En el centro había un sobre pequeño. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ricardo abrió el sobre. Dentro solo había una foto mía. Una foto tomada de espaldas mientras salía de la comisaría esta mañana. En el reverso de la foto había una frase garabateada: no creas que has ganado. Se me heló el cuerpo. Mi madre, en ese momento, acababa de abrir la puerta. Al ver nuestras caras, se puso pálida. ¿Qué pasa? Ricardo ocultó la foto de inmediato. Nada, señora. Pero mi madre no era una niña. Me arrastró dentro de la casa de inmediato, con las manos temblorosas. Esa noche, la policía dispuso vigilancia cerca de la casa. Ricardo también advirtió a mis padres que bajo ninguna circunstancia abrieran la puerta a extraños. El ambiente en la casa era asfixiante. Cerca de las muy de la noche, recibí una llamada de mi suegra. Su voz era de pánico. Alba, Hugo, desapareció. Mi corazón se encogió. ¿Desapareció? ¿Cómo? Se escapó del hospital. Me levanté de un salto. ¿Cuándo? Hace más de una hora. Miré de inmediato a Ricardo, que estaba sentado en el salón. Con solo verme la cara, él supo que algo andaba mal. Después de escucharme, se levantó de un salto. El hospital no pudo retenerlo. Mi suegra rompió al orar por teléfono. Di yo que iba al baño y desapareció. Colgué con las manos heladas. Un Antonio fugitivo. Un Hugo desaparecido en medio de un colapso mental. Todo empezaba a ser mucho más peligroso. Cerca de la medianoche, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje del número de Hugo. No le digas a nadie dónde estoy. Inmediatamente volví a llamar. La persona al otro lado contestó muy rápido, pero no dijo nada. ¿Dónde estás? Hugo respiró con dificultad. Alba, escúchame. Estás loco. Estás bajo investigación. Lo sé. Entonces, ¿para qué te fuiste? Hugo silenció unos segundos y luego dijo: Antonio me citó. Se me heló el cuerpo. Fuiste a verlo. Tenía que verlo. Realmente estás loco. Mi voz casi se convirtió en un grito. Hugo se rió con voz ronca. Si no lo veía, él te buscaría a ti. Quedé helada. En el salón, Ricardo me miraba fijamente. Puse el altavoz de inmediato. La voz de Hugo era muy débil. Quiere dinero y un coche para escapar. Ricardo preguntó directamente: ¿Dónde estás? Hugo se detuvo. Ricardo, respóndeme. Después de un largo rato, Hugo dijo en voz baja: el viejo almacén del puerto de Algeciras. Ricardo se levantó de inmediato y llamó a sus compañeros. Yo apreté el teléfono. No vayas solo. Hugo sonrió tristemente. Te debo demasiado, Hugo. Alba me interrumpió. Si ese día no hubiera cerrado la puerta, cerré los hoyos. Su voz se ahogó por completo. Quizás mi vida habría sido diferente. Antes de que pudiera decir algo, un
Sonido muy fuerte resonó al otro lado de la línea. Luego, una voz masculina, brusca apareció. Acuen la más. Era Antonio. A continuación, hubo un fuerte golpe. Escuché a Hugo gritar: ¡Corre! La lamada perdió la señal. Me quedé helada en medio del salón. Ricardo gritó al walkie-talkie y salió corriendo por la puerta. Yo también corrí tras él, pero me detuvo. Quédate aquí. Tengo que. Y es demasiado peligroso. Lo miré. Si Hugo muere hoy, nunca podré dormir. Tranquila. Ricardo guardó silencio 2 segundos y luego apretó los dientes. Ponte el abrigo. El coche salió disparado bajo la intensa lluvia. Durante el trayecto, nadie dijo una palabra. Miré las filas de contenedores del Puerto que aparecían en la oscuridad, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Cuando el coche se detuvo frente al viejo almacén, inesperadamente, sonó un disparo desde el interior. Un disparo, y luego un segundo. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Ricardo y otros hombres inmediatamente sacaron sus armas y se abalanzaron, mientras yo me quedaba helada bajo la fría lluvia, mirando la puerta del almacén temblar en la oscuridad. Y justo en ese momento, escuché a Hugo gritar mi nombre desde adentro. El grito de Hugo llamando mi nombre en el oscuro almacén hizo que mi corazón se detuviera. Alba, no entres. Inmediatamente después, hubo un fuerte impacto y otro disparo. Santo cielo, me quedé inmóvil bajo la lluvia. El agua fría me azotaba la cara, pero todo mi cuerpo ardía de pánico. Ricardo y algunos policías ya habían entrado en algún momento. Los gritos resonaron entre las oxidadas filas de contenedores. Bajen las armas, no se resistan. Y luego el sonido de personas corriendo en masa. No pude soportarlo más. Desobedecí los gritos que me detenían y corrí hacia la puerta del almacén. Dentro estaba oscuro, solo unas pocas bombillas amarillas colgaban en lo alto. El olor a aceite de motor y alubia se mezclaban, asfixiante. Hugo yacía apoyado contra una gran caja de madera, con la mano en el estómago, la sangre empapando su camisa. Antonio estaba a poca distancia, con él, arma temblando, siendo inmovilizado y sujetado al suelo por 3 hombres. En el momento en que vi la sangre en el cuerpo de Hugo, mis piernas se debilitaron. Nunca imaginé que un día vería a ese hombre frente a mí en esta situación. Ricardo se arrodilló para revisar la herida y gritó: «Llamen a una ambulancia». Antonio, en ese momento se reí como un loco. Maldita sea, todo es culpa de esa mujer. Me miró fijamente con los ojos inyectados en sangre. Si no fuera por ella, no lo habría perdido todo. Me quedé inmóvil mirándolo. Solo entonces, realmente entendí que hay quienes, por muchas cosas malas que hagan, siguen creyendo que son las víctimas. Hugo intentó levantar la cabeza para mirarme. ¿Estás bien? Se me cerró la garganta. Este hombre una vez me empujó al abismo más profundo de mi vida, pero, en sus últimos momentos, lo primero que preguntó fue si yo estaba bien. No sabía si sentir dolor o rencor. La ambulancia llegó muy rápido. De camino al hospital. Con Hugo, me senté en el banco del pasillo, con las manos manchadas de su sangre. Mi suegra, al recibir la noticia, corrió al hospital casi volviéndose loca. Apenas me vio, rompió al orar: «¿Dónde está?» «Ya está en la sala de urgencias». Ella se desplomó en el asiento. Dios mío, por primera vez vi a una mujer sufrir de esa manera. Lloraba sin sonido, solo se abrazaba el pecho, jadeando como si no le quedaran fuerzas. Después de un rato, Ricardo se acercó. Antonio fue arrestado. Levanté la vista. Declaró ya. Para empezar, sí. Me miró durante mucho tiempo. Él declaró que el señor Joaquín fue quien ideó el uso de videos para coaccionar a las víctimas. Mi suegra, al escuchar eso, rompió a llorar de nuevo. Sabía que esto llegaría algún día. Ricardo, continuó. Pero lo más sorprendente fue Hugo. Mi corazón se encogió. ¿Qué pasó con él? Antonio declaró que últimamente Hugo realmente quería detenerse. Los dos se habían peleado por ti. Bajé la vista y miré mis manos manchadas de sangre seca. Una sensación muy indescriptible se apoderó de mi corazón. Sí, Hugo.
hubiera resistido un poco antes, si hubiera sido lo suficientemente fuerte desde el principio, quizás nadie habría terminado así. A las va de la madrugada, el médico salió de la sala de urgencias. Su vida no corre peligro por el momento. Mi suegra se echó a llorar allí mismo. En cuanto a mí, solo sentí que todo mi cuerpo estaba agotado, como si acabara de perder todas mis fuerzas. Hugo fue trasladado a la sala de cuidados intensivos. Antes de que lo trasladaran, abrió los ojos y me miró muy débilmente, pero aún así se esforzó por decir lo siento. Mis lágrimas cayeron involuntariamente. No fue por querer perdonarlo, sino porque finalmente ese hombre entendió lo que había destruido. En los días siguientes, el caso conmocionó a toda la provincia. Antonio reveló una serie de nombres relacionados con proyectos de terrenos. Varios funcionarios fueron suspendidos para ser investigados. Todos los videos restantes en el disco duro fueron recuperados. 6 mujeres más presentaron denuncias. Cada vez que leí sus declaraciones, sufría insomnio toda la noche. Algunas, después de ser obligadas a firmar los papeles, se habían divorciado. Algunas se mudaron de la ciudad. Algunas tuvieron que recibir terapia psicológica durante casi un año. Siempre pensé que yo era la más desafortunada, pero resulta que hay muchas otras mujeres a la afuera sufriendo de la misma manera. Una semana después, presenté oficialmente mi solicitud de divorcio. Hugo todavía estaba en el hospital. No firmó de inmediato, solo me miró fijamente durante mucho tiempo y luego preguntó: ¿alguna vez me amaste de verdad? Guardé silencio unos segundos. Sí. Sus ojos se enrojecieron. Eso es suficiente. Firmó sin más súplicas, sin más explicaciones. Solo antes de que saliera de la habitación del hospital, me llamó una última vez. Alba, me giré. Su voz era ronca. Sí hay otra vida. Esperó ser lo suficientemente decente como para volver a encontrarte. No respondí, porque sabía que hay cosas que, una vez rotas, nunca más se pueden reconstruir en esta vida. El día que el tribunal dictó la sentencia preliminar, el señor Joaquín fue condenado a una pena muy severa. Antonio y los demás implicados también fueron acusados de numerosos delitos. Al salir del tribunal, el sol brillaba intensamente. Me quedé en los escalones, mirando a la gente pasar, con la mente en blanco. Todo había terminado por fin. Pero lo extraño es que no sentí el alivio que había imaginado. Quizás porque este tipo de heridas no terminan con la sentencia, se quedan mucho tiempo en una persona. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje del número de mi suegra. Hugo desapareció. Lo leí y sentí las manos heladas, porque justo esa mañana él todavía estaba en el hospital. El mensaje de mi suegra me dejó paralizada justo delante de la puerta del juzgado. Hugo desapareció. La gente seguía pasando. Bajo el sol de la tarde, el ruido de los coches seguía siendo el de todos los días, pero en mi mente solo había una inexpresable sensación de vacío. Inmediatamente volví a la mar. Al otro lado de la línea se oyeron los sollozos ahogados de mi suegra. El hospital dice que se fue esta mañana y su teléfono también está apagado. Apreté el teléfono. La policía ya lo sabe. Mi padre ya lo sabe, pero aún no lo han encontrado. Miré el cielo blanco y brillante sobre mi cabeza y sentí el pecho oprimido como si tuviera una piedra encima. Una muy mala premonición estaba creciendo en mí. Esa noche, Ricardo fue directamente a casa de mis padres. Se sentó mucho tiempo en el salón antes de decir: hemos revisado las cámaras alrededor del hospital. Hugo se fue solo. ¿A dónde fue? Aún no se ha determinado. Me quedé en silencio. Ricardo me miró un momento y luego preguntó en voz baja: ¿cree que se suicidará? Esa pregunta me hizo daño en el corazón. Recordé la mirada de Hugo en el hospital, recordé la frase: sí, hay otra vida, espero serlo suficientemente decente como para volver a encontrarte. Una persona que está completamente desesperada suele hablar con esa voz. Bajé la mirada. No lo sé. Esa noche volví a sufrir insomnio. Me quedé mirando el techo hasta casi la mañana y, sin darme cuenta,
Recordé los primeros días en que conocí a Hugo. En aquel entonces, él era realmente amable. Un hombre callado que siempre me cedía el paso. Cuando tuve fiebre y estuve hospitalizada, se quedó despierto 2 noches seguidas cuidándome. Una vez, volví del trabajo tarde, en medio de la lluvia. Él esperó en la puerta de la empresa casi 2 horas solo para llevarme a casa. Esos recuerdos no eran falsos, solo que más tarde él no pudo vencer su propia debilidad. A la mañana siguiente, estaba desayunando con mis padres cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Ven a la playa de la Malagüeta. Solo así quieres ver a Hugo por última vez. Me temblaron las manos. Mi padre se dio cuenta de inmediato de que mi expresión no era buena. ¿Qué pasa? Le di el teléfono. Mi madre, al verlo, se levantó de un salto. No vayas, pero yo sabía que tenía que ir. Inmediatamente llamé a Ricardo. Al escucharme, él guardó silencio unos segundos y luego dijo: iremos contigo, pero debes seguir todas las instrucciones. 1 hora después, el coche se detuvo cerca de la playa de la Malagueta. El cielo estaba nublado y las olas golpeaban con fuerza. Esta zona solía estar desierta, debido a las obras en la carretera costera. Bajé del coche con los pies helados. Ricardo me detuvo. Quédate aquí primero. Asentí, pero mis ojos seguían fijos. En el espigón a lo lejos, había una figura sentada allí. Era Hugo. Llevaba una chaqueta negra, sentado de espaldas al mar. El viento soplaba con tanta fuerza que su chaqueta ondeaba sin parar. Me acerqué lentamente paso a paso. Hugo se giró. En solo unos días había adelgazado terriblemente. La herida en el abdomen le había dejado el rostro pálido y sus ojos estaban hundidos como los de una persona sin vida. Al verme, sonrió muy suavemente. Aún así viniste. Me quedé a unos metros de él. ¿Para qué me llamaste aquí? Hugo miró el mar. Quería pedir perdón por última vez. Apreté los puños. ¿Sabes? Ahora esa frase ya no significa nada. Lo sé, dijo, el viento marino le cortaba la voz. Pero, si no lo digo, no podré cerrar los ojos. Se me encolló el pecho y empecé a sentir un miedo real. ¿Qué vas a hacer? Hugo bajó la cabeza y sonrió. Tristemente. Estoy cansado. Di un paso más. No hagas ninguna tontería. Me miró durante mucho tiempo. Alba, ¿alguna vez pensaste qué pasaría si ese día no hubieras descubierto todo? Me quedé en silencio. Quizás habría vivido toda mi vida como un cobarde. Las lágrimas cayeron muy lentamente. Me engañaba a mí mismo pensando que, si no te tocaba directamente, seguiría siendo una buena persona. Sentí un escozor en la nariz, pero en realidad yo era peor que ellos. Negué con la cabeza. No digas más. No, déjame decirlo todo. Él se levantó. El día que Antonio me puso una pistola en la cabeza en el almacén, entendí lo que era la impotencia, y me di cuenta de que durante todo este tiempo tú habías vivido con esa sensación. Rompí al orar. Hugo, él sonrió, muy suavemente. Si pudiera volver atrás, preferiría ser pobre toda mi vida, antes que entrar en esa casa. Miré al hombre que tenía delante, con el corazón dolido como si algo en me lo estuviera apretando. Ya no lo amaba, pero tampoco podía ser completamente indiferente a la persona que había sido toda mi juventud. Justo en ese momento, a lo lejos sonó la sirena de un coche de policía. Hugo se detuvo. Me miró por última vez. No me perdones. Me acerqué rápidamente. Ve, con ellos, todo pasará. Él negó con la cabeza. No pasará. Y de repente, sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y me lo metió en la mano. Aquí están todas mis cuentas y el dinero que recibí de mi padre. Lo dejo todo para las víctimas. Antes de que pudiera reaccionar, él retrocedió hacia el borde del espigón. Mi corazón pareció detenerse. Hugo, él me miró, con los ojos enrollecidos. Por primera vez en mi vida, quiero hacer algo bien. El sonido de las olas golpeando violentamente bajo el espigón. Corrí hacia él. Pero justo en ese instante, Hugo soltó la mano y cayó. Hugo. Mi grito fue desgarrado por el viento marino, bajo el cielo gris de la tarde. Corrí hacia el borde del espigón,
Inconscientemente, mis rodillas golpearon el frío cemento. Debajo, solo había olas violentas que chocaban repetidamente contra las rocas negras. Ya no se veía la figura de Hugo. Todo ocurrió demasiado rápido, tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de extender la mano para detenerlo. Detrás de mí se oyeron pasos apresurados. Ricardo y otros hombres se acercaron. Algo enlamó de inmediato al equipo de rescate costero. Mientras yo me quedaba inmóvil, miré la superficie del agua, que se arremolinaba blanca, y mi mente se quedó completamente en blanco. Una hora después, el equipo de rescate encontró a Hugo atrapado entre unas rocas, no lejos de la orilla. No sobrevivió. Cuando sacaron el cuerpo, mi suegra también acababa de llegar. Miró a su hijo por última vez y se desmayó allí, mismo, en la arena. En ese momento, realmente entendí que hay precios que no se pagan con dinero, ni con la cárcel, sino con la propia gente. El funeral de Hugo fue más silencioso de lo que esperaba. Ya no había las relaciones que antes frecuentaban la casa de mis suegros. Ya no había amigos de negocios ni funcionarios que vinieran a dar el pésame como el día de nuestra boda. Toda la casa, espaciosa, solo resonaba con los solochos de mi suegra y el frío olor del incienso. Yo seguí yendo, no porque siguiera siendo su esposa, sino porque quería despedir mi antigua vida por última vez. Cuando entré, mi suegra estaba sentada aturdida frente a la foto de su hijo. Solo unas semanas, su pelo se había vuelto notablemente blanco. Al verme, rompió al orar. Alba, me senté a su lado. Nadie dijo nada más, porque en ese momento todas las palabras de consuelo resultaban inútiles. Al final de la tarde, mi suegra me entregó inesperadamente una pequeña caja de madera. Esto te lo dejó Hugo. La abrí. Dentro había su anillo de boda y una carta doblada. Mes. Manos temblaron al abrir la carta. La letra familiar apareció ante mis ojos. Alba, si estás leyendo esta carta, significa que ya no tengo el valor de seguir viviendo. Ser que fui un cobarde toda mi vida. Lo que más lamento no es haberme equivocado, sino haberlo sabido, y no haber tenido el valor de detenerme desde el principio. Una vez pensé que, si no hacía el mal directamente, aún tendría un camino de regreso. Pero olvidé que mirar a la persona que amas sufrir en silencio también es una forma de crueldad. No espero que me perdones, solo espero que en el futuro, cuando pienses en mí, no recuerdes al que cerró la puerta de esa habitación, sino al que te esperó bajo la lluvia al salir del trabajo. El dinero que te dejó, úsalo para ayudar a otras víctimas, y tú, vive bien. Esta vez, realmente te suelto. Terminé de leer y las lágrimas cubrieron toda la página. Hay personas que al final de su vida comprenden lo que es correcto, pero la vida ya no les da la oportunidad de corregir sus errores. Después del funeral, mi suegra vendió la antigua casa y se mudó al campo. El día antes de irse, vino a verme por última vez. Nos sentamos en una pequeña cafetería cerca de la estación de autobuses. Estaba tan delgada que sus manos parecían solo huesos cubiertos de piel. Me miró fijamente durante mucho tiempo y luego dijo: Sergio, nunca podrás olvidarlo del todo en esta vida. Me quedé en silencio. Él bajó la cabeza. Yo tampoco. Después de un rato, sacó de su bolso una libreta de ahorros y la puso delante de mí. Este dinero es mío. Tómalo. Lo rechacé. No lo necesito, mamá. Él la rompió al orar. Ya no me queda nada para compensarte. Miré a la mujer que tenía delante, con el corazón encogido. Al final, no acepté la libreta, porque hay heridas que no se pueden monetizar. El diercue se subió al autobús para irse al campo. La observé durante mucho tiempo hasta que el autobús desapareció por la curva. Desde entonces, no la volví a ver. 6 meses después, el juicio concluyó. El señor Joaquín recibió una pena muy severa. Antonio y los demás implicados también fueron condenados por diversos delitos. El dinero recuperado de los proyectos fraudulentos se utilizó para compensar a las víctimas. En cuanto a mí, dejé mi antiguo trabajo, no porque no pudiera seguir haciéndolo, sino porque cada rincón, cada calle de esta ciudad me
Recordaba aquella época. Me mudé a Granada por un tiempo, alquilé una pequeña casa cerca de la Alhambra, plantaba flores por la mañana, leía por la tarde, y las noches de insomnio disminuyeron gradualmente. Empecé a aprender a vivir más despacio. Una vez, mientras regaba las plantas en el jardín, de repente me di cuenta de que hacía 3 días que ya no soñaba con la habitación cerrada. En ese momento me quedé inmóvil por mucho tiempo y luego rompí al orar. No fue por dolor, sino porque finalmente estaba empezando a salir de la oscuridad. Mucha gente me pregunta si odió a Hugo. En realidad, al final ya no lo odiaba. Solo sentía pena. Pena por un hombre que podría haber sido un buen esposo, un buen hijo, pero que eligió agachar la cabeza ante el error durante demasiado tiempo. La persona más aterradora no es el que es malo desde el principio, sino el que sabe lo que es correcto, pero guarda silencio mientras el mal crece día a día, porque a veces ese mismo silencio puede destruir toda una vida. Estimados oyentes y amigos, al terminar esta historia, lo que más me hace reflexionar no son las sentencias, ni el dinero perdido, ni quién tenía razón o quién se equivocó al final, sino una cuestión muy cotidiana. En esta vida, mucha gente no cambia de un día para otro. Nadie se despierta por la mañana y de repente se convierte en una mala persona. La gente suele desviarse poco a poco. Hoy cierran los ojos ante un pequeño error. Mañana se consuelan a sí mismos una vez más, y con el tiempo, el error se vuelve normal sin que se den cuenta. Hugo, en esta historia, no nació cruel. Era un hombre que una vez esperó a su esposa salir del trabajo bajo la lluvia, pues se quedó despierto cuidando a la persona que amaba cuando estaba enferma. Pero la vida, a veces, es aterradora. Por eso, una persona puede no ser mala desde el principio, pero si carece de carácter, se dejará llevar muy rápidamente. En la vida real también es así. Algunos, por la presión de ganar dinero, aceptan hacer cosas contra su voluntad. Algunos, por miedo a perder su puesto o sus relaciones, guardan silencio ante lo incorrecto. Algunos, por la palabra familia, se obligan a aguantar una y otra vez. Al principio solo piensan que más da, solo una vez, pero luego el precio a pagar es mucho mayor. Mucha gente piensa que una vida feliz es tener una casa grande, un coche bonito, una cuenta bancaria con muchos ceros. Pero después de pasar por muchas cosas, uno se da cuenta de que la paz, en realidad, es muy simple. Es dormir por la noche sin sobresaltarse por miedo a que alguien pronuncie tu nombre. Es sentarse a cenar en familia sin tener que mirarse con miradas esquivas. Es que tus padres puedan levantar la cabeza ante el pueblo sin sentirse avergonzados. Es ver crecer a tus hijos sin miedo a que un día te pregunten cómo vivieron sus padres en el pasado. Al final, la gente no vive de dinero. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no la tranquilidad del corazón. Hay quienes ganan millones de euros, pero por la noche no duermen en paz. También hay quienes viven en una pequeña casa, comen comidas sencillas, pero con el corazón ligero. Por lo tanto, si Huay tienen una familia esperándolos en casa, si tienen padres a quienes preguntarles, si tienen a alguien que los ama sinceramente a su lado, por favor, no esperen a perderlo para entender su valor, porque la vida, en realidad, no teme ir despacio, solo teme ir por el camino equivocado durante demasiado tiempo, y que cuando quieran dar la vuelta ya no haya nadie esperándolos.